Hola, soy Marimar Vega Y yo, Efraín Martínez. y queremos invitarlos a nuestro rincón. El rincón de los errores donde errar es hasta bien visto. Yo nunca supe qué quería hacer en la vida. Eso tiene mucho que ver del lugar donde nací. No sabíamos si íbamos a vivir. Ujú. O sea, en una ciudad donde se nos volvió la guerra, se nos volvió paisaje. Absorbí de alguna forma Ujú. como toda esa desesperanza como del futuro. Yo lo único que quería era irme súper lejos. Y después entendí, dije, claro, yo estaba ahora huyendo. Nunca había relacionado como la indecisión con el darse duro. Una gran necesidad de certeza, pero nunca tiene certeza. Mi mayor psicólogo en la vida definitivamente fue la actuación. Es como que a través de los personajes yo me he ido conociendo. Dije, wow, cuánta masculinidad he habitado en mi vida. O sea, cuán peleada he estado con mi parte femenina toda la vida. ¿Y por qué? Y después dije, claro, es que toda la vida me estabas protegiendo. ¿Qué encontraste en ti cuando dejaste de pelearte con la parte femenina? Empiezo como a sentirme muy incómoda conmigo, con la vida que tenía. No estaba conectada. Ya yo Ujú. no estaba conectada con María Fernanda. Ujú. Necesitaba silencio, necesitaba volverme a ver y necesitaba volverme a conectar con mi suavidad. Yo creo que nos maleducaron mucho, no sabemos nada acerca del amor. Empezando porque no nos sabemos amar a nosotros mismos, cada vez estamos más solos. Todo el tiempo estamos como comparándonos. Siempre nos falta algo, nunca estamos completas. Sí. Me ha costado sangre y muchos errores, que puedo vivir sola, que no necesito a nadie para ser feliz. Nada ni nadie, o sea, no solamente en la pareja. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro rincón. Quiero robarles unos segundos antes de nuestro episodio para agradecerles de corazón por su compañía, por escucharnos, por vernos, por acompañarnos en todo este viaje. Y quiero pedirles que nos ayuden suscribiéndose a nuestro podcast. Es gratis y nos van a ayudar cantidades, porque así vamos a poder expandir nuestra comunidad, traer todos los invitados que nos puedan seguir sumando y seguir creciendo en esta tarea. Y además, si encuentras cosas de valor en el episodio, compártelas. De esa manera vamos a ir ampliando nuestra comunidad. Ahora sí, vamos con nuestro episodio. Gracias. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Rincón de los Errores. Hoy con una invitada muy especial que seguramente muchos la han visto por allí. Tiene una trayectoria, estuvo primero en el mundo del modelaje durante unos buenos años hasta que descubrió su pasión, la actuación, y ha participado en algunas de las producciones más importantes en muchos países, porque seguramente recordarán Sin senos no hay paraíso o recordarán Rosario Tijeras. Ella es María Fernanda Yepes, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bienvenida. ¡Wow! Finalmente logramos. lo logramos. Tenemos Qué una emoción. colombiana, pero estamos en el set de México. Sí. Creo que es la no, una Una vez nada colombiana más. que es bien mexicana ya. Sí, yo te Sí, conozco hace muchos años sí, ya estando aquí en sí, México, así que sí, es verdad. bienvenida al lugar donde Gracias. errar es hasta bien visto. Así que aquí abrazamos los errores, aprendemos de ellos y nos la pasamos bien. Qué bien. Ay, qué susto. Y empezamos, como dicen ustedes, de una, con un error que nos inventamos acá, que le decimos el error preferido. Error preferido porque es un error que parecería que te encanta repetir, porque lo eliges y lo eliges y lo eliges. Podría ser hasta inconscientemente, pero que es algo que sigues repitiendo o que has repetido mucho tiempo en la vida. ¿Cuál sería tu error preferido? Yo creo que hay un error, pues no sé si es un error o es un patrón de comportamiento mío y es que me saboteo mucho, o sea, me saboteo bastante, sobre todo cuando siento, o sea, me costó mucho tiempo reconocerme cuando hacía algo bien, o sea, como que toda la vida me di, como decimos en Colombia, mucho palo, ¿no? Ese es un gran error en mi vida personal y bueno, en el amor he cometido bastantes errores recurrentes, bastantes, bastantes. Sí, 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 yo creo que ahí ha estado el talón de Aquiles en mi vida, en la parte emocional. ¿Cómo es que tú dices que el amor es tu área de oportunidad? Era mi área de oportunidad. Era todavía la oportunidad. Cuando pasemos a esa etapa de los errores favoritos, por ahí puedes tener algunos ¿Cierto? cuantos. Oye, Es que me dio calor y todo, Dios. es- Yo no sé si es el y mate o el ese, error ese darte repetitivo. palo, María Fernanda, ¿es una Sí. historia vieja desde que te acuerdas o es una época? No, yo creo que ya es una época, ya lo puedo recordar como pasado, porque sí he hecho un acto consciente, ya en mi madurez, de abrazarme, o sea, como de realmente
felicitarme, abrazarme y decir, sí, lo hiciste bien, eh, te lo mereces, o sea, como que muchas veces no sentí que lo hacía bien, que no me lo merecía tal vez, o que no, o sí, como darme mucho palo, sobre todo cuando en la actuación yo llevo más o menos casi 20 años de ser actriz y hasta hace muy poquito como que me abracé y dije, sí, lo haces bien, o sea, lo has hecho bien, lo hiciste bien y por algo la gente pues le gusta lo que haces o se conecta con tus personajes y me costó reconocerlo, o sea, me di mucho palo, mucho tiempo, mismo hasta con mi físico, o sea, yo toda mi vida no me sentía bonita, o sea, no me sentía, fui muy insegura. Entonces, no sé si eso tiene que ver con lo mismo, no sé de dónde viene, créeme que no lo tengo tan identificado, pero nunca, sí, como que nunca sentí que lo hacía bien, como que era suficiente o que lo hacía bien. Eso te iba a ¿Y a, decir, como la sensación de faltan 20 centavos. Sí, por eso. y a Todavía. dónde te llevaba eso de darte palo? Pues hacer mi peor verdugo, pues sí, como a nunca saber como bien qué, pues o qué era lo que quería hacer o muy bien, ¿no? Como que, y de hecho por eso yo terminé en la actuación por un error. ¿Cómo Ujú. así? Porque yo nunca supe qué quería hacer en la vida, o sea, yo de verdad salí del colegio muy desubicada. Yo años después entendí y dije, no, yo creo que eso tiene mucho que ver del lugar donde nací y las cosas que viví, la infancia y la adolescencia, y yo vengo de Medellín y a mí me tocó una época muy dura, o sea, somos una generación, Sí, había un libro muy bonito que decía, no nacimos pa' semilla, sí, que es muy famoso, y yo creo que sí, o sea, porque no sabíamos si íbamos a vivir, o Ujú, sea, en una ciudad donde se nos volvió la guerra, se nos volvió paisaje. Y yo lo normalicé muchos años. Y no me di cuenta hasta que salí de Medellín, salí de Colombia y empecé a ver otros horizontes pues que no era normal, ese escenario en el que yo había crecido. mm, Entonces yo creo, y ya tú me lo dirás que eres aquí el experto, si eso tiene que ver en la psiquis de un ser humano, o sea, el claro, lugar donde naciste y las experiencias y las vivencias, y más allá de que vengo de una familia unida, vengo de una familia, papá, mamá, una estructura familiar fuerte y unida, no importa, o sea, yo igual absorbí de alguna forma ujú. como toda esa desesperanza, como del futuro. es que fue una época Muy duro. muy difícil en Colombia y en Medellín sobre todo. Uf, Habían muertos todos los días, sí, habían bombas en cualquier lugar, habían secuestros sí, todo el tiempo. ¿Y era como tu adolescencia? sí. O sea, entre mi niñez, más o menos, y yo tengo una hermana mayor, que es 8 años mayor que yo, y cuando yo era niña, ya estaba en su adolescencia, no, ya entrando como a la adolescencia, juventud, donde me acuerdo que para mis papás era un estrés que mi hermana saliera a la calle, o Ujú, sea, se fuera de fiesta o saliera a una reunión social o lo que fuera, porque es que no podía volver, o sea, incluso hubo en Medellín una masacre muy, pues, que nos acordamos mucho, que se llamó la masacre de Oporto, que fue que entraron a una discoteca para matar a una persona y mataron a todos los hombres. Mm, qué horror. O sea, y mi hermana estuvo esa noche ahí, pero se fue temprano. Entonces, como que yo no viví eso directamente, pero sí lo oía de mi Ujú, casa, ¿sabes? Como esas historias recurrentes de que uno escuchaba todo el tiempo esas historias. Y luego, o bueno, yo en esa época, pues todavía tenía 7 años, 8 añitos, entonces iba con mis amiguitas que al centro comercial el viernes, ese era como el plan, ujú, pero pues era una paranoia ir a un centro comercial porque es que ponían bombas en los centros comerciales. claro. Entonces, todo ese tipo de cosas, y yo creo que eso fue lo que a mí me hizo como no saber yo qué quería en la vida. Y cuando salí del colegio, yo lo único que quería era irme súper lejos. De hecho, lo primero que Ujú, hice fue irme a estudiar inglés a Australia. ujú. Y yo no sé, Súper lejos. sí, no, al otro exacto. lado del mundo. No, no, claro, Exacto. yo no entendí por qué dije Australia. O sea, yo salí del colegio y mi papá, ¿qué quieres hacer? Estudiar. Y yo, no, 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 yo me quiero ir a estudiar inglés. ¿A dónde? A Australia. Y después entendí y dije, ah, claro, yo estaba ahora huyendo. Entonces creo que eso sí ha tenido que ver mucho en mi vida porque toda la vida siento que he estado de alguna forma como corriendo a no sé qué. Ujú. Y después lo entendí. Dije, ah, Es que nunca había relacionado, como la indecisión con el darse duro. Y puede Claro. ser, ¿no? Porque como que te haga sentir que no sabes ni qué quieres, porque como en nada eres bueno, o no vas a ser bueno para nada, o como que no sabes qué,
y eso te haga como ser indecisa y entonces no tener como claridad de qué quieres. ¿Tiene que ver? Totalmente, totalmente. De hecho, mucho de lo que hay en la insuficiencia es que uno puede procrastinar cosas, Mm, que uno tiene la duda constante, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo hice bien? ¿Será que sí? ¿Será que tal cosa? Es como una duda sí. Mm, ahí que te acompaña todo el tiempo, como que no tienes certeza, una gran necesidad de certeza, pero nunca tienes certeza. y claro, porque, pues, no crees en ti. Así es. Y cuando te conectas y dices la actuación. Mm. Bueno, la historia es larguita. Yo, después de muchas prueba, error, porque yo empiezo en los medios, digamos, porque mi hermana mayor, otra vez Victoria, em, mi hermana fue modelo, pero modelo, modelo, o sea, mi hermana es, somos muy parecidas, pero mi hermana me lleva 10 centímetros, o 15 o 20, no sé, mis hermanos son altísimos, los dos. Yo era así, yo no sé qué pasó en mi casa, papá, mamá, no sé qué pasó. Ujú. Entonces mi hermana era una modelo de pasarela, Medellín, guapísima. Y yo la acompañaba a sus castings, pero a mí nunca me gustó, o sea, yo siempre fui una niña muy salvaje, Ujú, siempre fui muy del campo, como muy, pues, Agreste. hasta la fecha, ujú. sí, bastante salvajita. Y yo, para mí, todo, yo veía todo ese mundo como demasiado ajeno. Y siempre que la acompañaba era, ay, tan linda la hermanita, y ella, ¿por qué no modela? Y yo siempre tuve como mucha energía masculina, y yo, no, ya a mí esto no me gusta. Hasta que un día acepté hacer un catálogo de modelo de fotos de ropa team, o no me acuerdo qué fue, y me pagaron súper bien. Y ahí se me dañó la cabeza. Dice, eso como que me gusta, a mí me gusta esto. Mira tú. Y cuando eso yo tenía 15 años, entonces yo siempre, entonces ahí empezó como un tema con el modelaje, pero nunca lo busqué, o sea, fue como que llegó a mi vida, simplemente fue como una circunstancia, se puso ahí, me pareció que era fácil, me pagaban por eso y gracias a eso pues yo me podía empezar a hacer mis ahorros, empecé a ser independiente de mis Ujú, papás muy niña económicamente. Gracias a eso pude ir a Australia. Cuando yo llego a Australia, intento estudiar psicología, no me funcionó. Después intento estudiar comunicación, no funcionó. O sea, yo como que el deber ser de que tenía que formarme académicamente en algo, intenté estudiar muchas cosas, pero no, nada me conectaba. O sea, yo no lograba conectar como con nada académico. Y entonces fue en ese prueba, error, un día me fui a vivir por un novio ahí que tenía. Ahí empiezan ya las eso. historias. Dios mío, Ambiente el área de sí, sí, oportunidad. sí, ya empezó. Empieza la historia. Bueno, no, mi primer relación importante, él vivía en Barcelona, colombiano, y pues nos conocimos en Colombia, pero él en unas vacaciones de la universidad me dijo, pues ven y me visitas y pues ven y conoces Europa. Y fue que me fui a supuestamente unas vacaciones, me terminé quedando como 3 años viviendo allá. Y allá cuando llegué, pues yo siempre, pues a mí no me gusta quedarme quieta, entonces yo dije, no, pero pues yo tengo que estudiar algo, hacer algo, todavía era muy niña, era muy jovencita. Entonces intenté ser modelo y el primer casting que llegué, pues obviamente estas mujeres de 2 metros, unas avatars, y yo así, no tenía book, no, era un libro Ujú. con sus fotos. No, yo agarré ese book, lo boté a la basura y dije, no, no, yo aquí no voy a ser modelo. Y ahí empezó como esa búsqueda y dije, bueno, pero entonces, ¿qué voy a estudiar? Tengo que hacer algo. Y ahí empecé a estudiar teatro. O sea, entré a la escuela de teatro en Barcelona por puro desparche. O sea, realmente no sabía qué quería hacer. Yo como, ¿pero qué? ¿Qué? Y me empezó como a gustar. O sea, me empecé a encarretar poco a poco. Pero nunca pensé que iba a ser actriz. O sea, yo me daba pena hablarle a las cámaras. A pesar de que había sido modelo, no sé, como que yo sé, pero yo no sé, yo para esto no sirvo. Entonces, bueno, cuando rompí mi relación con este hombre y decidí regresar a Colombia, sabía que no iba a volver a Medellín, era lo único que sabía, que no iba a volver a ese, yo en ese momento era, yo no vuelvo a ese pueblo. Mi hermana vivía en Bogotá, me fui a Bogotá a vivir con ella como mientras veía a qué me dedicaba, pues. Y empecé a buscar trabajo como periodista, o sea, yo había estudiado, yo había hecho 4 semestres de comunicación social, entonces dije, bueno, pues voy a de pronto presentar o algo así, y me proponían ser actriz. Entonces siempre, todo el tiempo, era como que la actuación siempre me llamaba y yo le rechazaba, yo no soy actriz. Entonces en una de esas dije, bueno, ya, o sea, yo ya no quería ser modelo.
según yo en ese momento tenía 24 años y yo, según yo Ya ya era es grande. vieja. Yo era viejísima, ya se me había pasado el cuarto de hora para ser modelo. Pero tampoco quería ser modelo, o sea, llevaba desde los 15 años y dije, ya quiero como realmente encontrar una pasión, algo que yo pueda expresarme. No quiero ser más un maniquí tampoco, no quiero ser la niña de la foto ahí. Quiero de verdad encontrar para qué soy buena. Y en esa búsqueda, prueba, error, pues la actuación llega a mi vida. Me hice un casting para Sin Seno no hay paraíso, que en ese momento no era Sin Seno, sino Sin Sin Tetas, Sin tetas. tetas. sí, que fue la original. Sí. Para La Diabla, de hecho. No quedé en ese casting, pero Caracol me echó el ojo en ese momento y me dijo, bueno, ¿por qué no, por qué no vienes a la escuela de Caracol? Te becamos y pues y estudias con nosotros. Y a mí en ese momento no me importaba la actuación ni el estudio de la actuación, yo simplemente a mi beca. Y yo, bueno, me van a pagar mientras veo qué carajo voy a hacer en la vida, voy a resolver mi vida económica mientras veo qué. Y ahí me empezó a gustar, o sea, dije, mira, o sea, sí me gustas. Y ahí empezó todo este viaje de ser actriz, pero nunca, hasta de verdad después de muchos años, que dije, wow, sí, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer y para esto soy buena. O sea, me costó mucho tiempo, ya aún siendo actriz, en creérmelo. O sea, yo ya en proyectos y sentía que no lo hacía bien. O sea, nunca me gustó verme a cámara, es muy loco eso. O sea, y hoy en día lo veo en retrospectiva y digo, gracias a la actuación que me salvó la vida, porque si no hubiera sido por la actuación, yo creo que me hubiera enloquecido. O sea, creo que sí logré hacer una O sea que fue un catarsis. buen error. Sí, fue un buen error. Ese fue un buen error. Un buen error. Ese fue un buen error en la vida. Hice una gran catarsis de mi vida a través de los personajes. ¿Quieres tomar terapia, pero no sabes con quién ni dónde? Te tengo la solución. Entra a www.elrincondeloserrores.com y accede a nuestro nuevo centro terapéutico del Rincón, en donde encontrarás un equipo que se ha formado por años a mi lado, teniendo los más altos estándares de calidad. Busca allí tu terapeuta e inicia tu camino de transformación. ¿Podemos hablar de tu test tantito? Ay, sí. ¿Sí? Bueno, para los que son nuevos en el Rincón de los Errores, saben que hacemos una evaluación que tiene 3 paticas, una que te dice qué tan sensible eres a ciertas cosas, otra que te dice que tiene el poder de activarte esas heridas o esas sensibilidades, y otra parte que te muestra cómo reaccionas cuando aparecen dichas heridas. Y con Mafe, hace unos meses, estuvimos mirando esto y, y lo que a mí más me llamó la atención es que en la parte de las heridas salió que tienes una altísima sensibilidad. Eres una mujer muy sensible. Y ahora que te escuchaba decir que eras como la agreste, la salvaje, la niño, ¿no? Sí. Pero en el test sale que eres súper sensible, súper sensible. Ujú. Como que muchas cosas podrían afectarte o activarte o Sí, sí. generarte miedos, sensaciones. ¿Cómo has lidiado con eso? Eso también lo entendí con los años y lo entendí también a través de los personajes. O sea, yo creo que el haber sido actriz para mí fue como o sea, es como mi mayor psicólogo en la vida definitivamente fue la actuación, o sea, o ha sido la actuación, ¿no? Es como que a través de los personajes yo me he ido conociendo. Entonces después entendí, sobre todo cuando hice María Magdalena, que, que es como el personaje que más me mostró como mi luz, dije, wow, cuánta masculinidad he habitado en mi vida, o sea, cuán peleada he estado con mi parte femenina toda la vida. ¿Y por qué? Y después dije, claro, es que toda la vida me estabas protegiendo. Ujú. Entonces, esa Mafe o esa María Fernanda que ven así en esos personajes súper agresivos, en esa Rosario Tijeras, o en esa Diabla, o en esos personajes de mucho carácter, y yo tengo carácter, es verdad que tengo mucho carácter, mm, yo creo que ha sido más como una coraza que otra cosa, porque soy súper sensible, como tú dices, y sí, ya lo veo y digo, claro, qué belleza, y ya no lo escondo. En algún momento para mí fue un mecanismo de defensa. Y lo veo para atrás y digo, claro, es que cómo no iba a ser un mecanismo de defensa si crecí en una ciudad donde tenía que protegerme. Voy a decir algo cero engreída, pero pues las mujeres cuando también
tenemos como una belleza física, uno se protege, o sea, uno se tiene que proteger de alguna forma, o sea, como que todo el tiempo estás poniendo corazas y barreras y límites, pues para que no pues se Sí, te sobrepasen sobrepasen. contigo. Entonces, yo siempre fui de mucho carácter, desde muy niña. Y entonces yo pensé que yo era muy fuerte y que era muy fría y pura Ujú. mentira, es pura mierda, o sea, simplemente me estaba protegiendo. Y lo entendí con María Magdalena, o sea, qué interesante. O sea, y yo digo que a mí Rosario Tijeras me llevó como a toda la oscuridad y todo ese dolor que yo había absorbido en esos años pues de Medellín, de toda esa niñez, esa adolescencia, como toda esa rabia, ese dolor femenino, lo puse en ese personaje. Y años después la vida me regala interpretar a María Magdalena, ya grande, a los 40 años interpreté yo a María Magdalena. Y este arquetipo de María Magdalena me vino a mostrar lo peleada que estaba con mi mujer y con mi lado femenino. ¿Y qué encontraste en ti cuando dejaste de pelearte con la parte femenina? No, bueno, primero dejé de ser actriz. Sí, dejé de ser actriz, o sea, yo llevo 5 años sin actuar. O sea, yo me retiré de la actuación, sin querer también. O sea, como Eso te iba que a preguntar, no, ¿fue una decisión se, o fue como? se fue gestando esa Ujú. decisión. O sea, yo en 2018 interpreto a María Magdalena, empiezo a tener como todos estos, como que me empieza a caer este 20 y me empiezo a tener como todas estas reflexiones y empiezo como a sentirme muy incómoda conmigo, con la vida que tenía, muy incómoda con el quehacer de la actuación, muy incómoda con un poquito con la industria también, me estaba peleando mucho. Tenía mucho cansancio físico, o sea, y mental. Entonces ahí dije, no, yo necesito parar, o sea, necesito realmente ponerle pausa a mi vida y hacer silencio y entender qué es lo que quiero, o sea, ¿para dónde va esto? O sea, ¿para dónde va este frenetismo? Estoy corriendo, o sea, gano o sea, en cada proyecto gano más dinero que el otro, tal vez hasta más reconocimiento que en el otro, pero ¿y para dónde voy con esto? O sea, no estaba conectada, ya yo Ujú, no estaba conectada con María Fernanda. ujú. Y al haberla hecho a esa mujer, a este arquetipo, que fue la que me despertó porque eso es María Magdalena, es un arquetipo. Y yo, bueno, también me clavé mucho a estudiarla y como que conecté mucho con ella, al punto que hasta fui a Francia a hacer el peregrinaje de María Magdalena. Y yo por eso puse mi vida en pausa, eso fue en 2018 2019. En 2019 decido que quiero parar completamente. Le dije a mi manager, no me llames, no quiero saber de una cámara, no existo. O sea, por favor, necesito de verdad darme un año sabático. Y ese año sabático se volvió en 5 años, porque pues al año siguiente fue pandemia, y bueno, y ya después una cosa llegó a la otra, y fueron 5 años donde yo ya tuve la necesidad de decir, no, esto, no va por ahí, no va por ahí, hasta que yo no encuentre mi propósito y no encuentre realmente quién soy, qué quiero en la vida, no me siento lista para volver a tanto ruido. O sea, yo no quería más ruido, necesitaba silencio, y necesitaba volverme a ver y necesitaba volverme a conectar con mi suavidad. Oye, qué interesante porque en el test, claro, sale toda esta hipersensibilidad, pero también sale que en tu vida apareció la desconfianza, ¿no? Son formas de protegerse, Mm. el estar como alerta para que nadie sobrepase, el tener cuidado con que no te vayan a jugar o a traicionar, ¿no? Y preciso en una época, porque vienes de una época como de transición, de mirarte, de transformación. Ujú. Es como si te hubieras metido la mano hacia adentro y te hubieras sacado así. Sí, ¿Ahora en qué estás? Porque volviste a la actuación. sí, volví a la actuación y es muy interesante. O sea, este año ha sido otra vez como que volví para atrás, de alguna forma, pero diferente. Porque yo me di cuenta, otra cosa, que vivía con el cortisol a 200 por hora. O sea, que toda mi vida viví, y no creo que soy solamente yo, creo que el 90% de la humanidad que vivimos, como si nos fuera a comer un jaguar, o sea, estamos corriendo. Yo por lo menos viví toda mi vida corriendo, o sea, como que toda mi vida, como si la vida no me fuera a alcanzar, o si el tiempo se me fuera a acabar, o si algo
como que no sabría cómo ponerlo en palabras, pero toda la vida viví muy frenético. Y ese frenetismo, sumado a este trabajo que es bastante frenético, que lo sabes perfectamente tú, que eres actriz también, pues me drené completamente. Entonces yo necesitaba desacelerar mi vida. Fueron 5 años de conocerme, de verme, pero también ya dije, bueno, creo que ya estoy lista para otra vez este voltaje. Y volví, llevo 4 meses haciendo un proyecto, pero ya es distinto, ya es diferente. O Yo sea, ¿qué ya, encontraste en ti en esos 5 años? primero el no, el parar, el callar la mente, porque pues como que, porque entonces la sociedad empieza, ¿y qué estás haciendo? Sí. ¿Y en qué proyecto estás? Y no, no, nada. ¿O qué estás haciendo? Y no decir, nada. Ujú. O sea, decirle al mundo, yo no estoy haciendo nada, y eso es un trabajo. O sea, Sí, sí, sí. porque sí, y eso no es bien visto. O sea, la sociedad, Sí. si tú no eres exitoso y estás haciendo, pues no eres Sí, sí, como sí. nadie. Es como, pues fracasó, literalmente, ¿no? Y darme como el permiso de no hacer nada. O sea, ese es mi mayor gol. O sea, es Ujú. como haberme dado el permiso de no hacer nada y no sentir remordimiento por eso. O sea, no sentir culpa de que no estoy haciendo nada, estoy viviendo. O sea, mi papá me preguntaba, mi familia era como, pero pues, y estás desaprovechando tus mejores años de vida. Pero, ¿y a qué? O sea, ¿y qué tengo que hacer? Morirme. O sea, realmente, o sea, entender eso, que al final vinimos a este mundo a nada, a vivir, punto. O sea, no vinimos a otra cosa, pero nos metieron un montón de basura que tenemos que hacer o tenemos que llegar a yo no sé dónde Ujú. para ser felices, y eso no es cierto. ¿Y conectaste con tu parte femenina mucho más, con tu feminidad? Sí, claro que sí, conecté con mi parte femenina, aunque en este momento otra vez vuelve y me activa, Ujú. la actuación y el trabajo, me conecto un montón otra vez como con esa, ¿cómo se dice? Como con esa adrenalina y se me vuelve a activar. Bueno, me fui a vivir a la naturaleza, que pues cuando estás en la naturaleza, pues hay algo más femenino que la naturaleza. Ujú. Entonces, claro, estar en las ciudades y estar otra vez como en la rapidez de la ciudad, pues clarísimamente me activa mi lado más masculino. Pero está bien, porque ya lo veo. O sea, ya Ujú. por lo menos lo veo. Entonces me da risa. Ya sé cuando estoy muy acelerada, cuando estoy demasiado masculina o demasiado en esa energía y ya aprendí por lo menos a regularme. Ujú. Entonces creo que ese es Sí, el mayor aprendizaje te que, entiendo. que he hecho en estos años y es eso, como volver a encontrar el equilibrio y decir, ah, bueno, estoy muy aquí, ok, entonces ya voy para allá y ya no me desbalanceo, pues, o sea, no me desequilibro como antes me pasaba. Oye, aquí tenemos otro error. Ahorita vamos a poder hablar de los Un microerrores. Ay, clásico Dios No, de no mío, es cierto. clásicos. No es cierto, de lo que tú quieras. a ver. Eh, Se llama error favorito. Y lo llamamos error favorito porque fue una decisión que tomaste en el pasado, quizás un error, un mal cálculo, lo que sea, que pudo haber sido en ese momento duro, un error tremendo, pero que tú ahora miras hacia atrás y quizás le agradeces incluso porque te transformó o aprendiste algo, o puede que incluso no se acuerde de eso y todavía sienta aquí como alguito, pero no diga, bueno, pero si eso no hubiera pasado, tampoco sería quien soy hoy. ¿Cuál sería tu error favorito? No sé, es el que se me ocurre en este momento porque hay muchos, créanme. Tengo demasiados errores favoritos. Pero este sí cambió el rumbo de mi vida, o por lo menos de mi carrera, y yo terminé en México por amor. O sea, yo he hecho muchas cosas por amor. Eso parece. O sea, Has muchas. conocido el mundo por No, no, amor. no, no. El mundo lo conocí por amor. Luego a México vine por amor, porque yo acababa de hacer Rosario y en ese momento pues estaba en mi cuarto de hora, estaba en mi momento así cumbre profesional. Mi manager en ese momento era como, tienes esta posibilidad y esta, y esta, y esta, y esta. Y yo, no, me voy a México. Porque estaba enamorada de un mexicano en ese momento, mi novio. Él vive en Colombia, pero su papá había fallecido y él quería regresar a estar con su mamá. Entonces me dijo, yo me voy a México. Casi que usted verá qué hace. Y yo, pues me voy detrás de usted, básicamente. Entonces, es un error favorito. ¿Por qué? Porque yo no sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado en Colombia. De hecho, rompí con mi manager en ese momento porque ella no Sí. entendía yo por qué me estaba yendo en mi mejor momento laboral detrás de una pareja, o sea, básicamente. Y yo le respondí, porque yo tengo que vivir la novela de mi vida. Y ella me dijo, tienes toda la razón.
Y no me importó, o sea, yo me la jugué porque en ese momento, me acuerdo que en ese momento no era como ahora, en la industria, en ese momento había un boom en Colombia de producciones, que de hecho muchos mexicanos estaban yendo a Colombia a trabajar, Ujú. y era el momento de Colombia. Y yo hice así como los salmones, ¿no? De contracorriente, me vine para acá. Y pues es hermoso porque gracias a eso, pues yo me abrí como pues me hice una carrera en México, pues, o sea, y no sé qué habría pasado si me hubiera quedado en Colombia, no sé qué otro tipo de carrera hubiera hecho, no tengo ni idea, yo me la jugué y fue muy lindo porque años después ya pasó todo el efecto contrario cuando los actores querían venir a México a abrirse como Ujú. pues sí, abrir carrera aquí y yo ya tenía como un camino recorrido acá, sin querer queriendo. Querido. Entonces, es uno de mis grandes errores favoritos y ahora me acuerdo de otros, se los digo porque Ahora te sí. van a venir más preguntas No, de errores, así seguro. que no te preocupes. Si jugáramos Pero a todos que vienen del amor, todos. Qué cosa, si qué oso. jugáramos a que tu vida es una película o una serie, es un juego, porque con el entendido de que, pues, gracias a todo lo que hemos vivido somos lo que somos hoy, ¿no? Ujú. Y si pudieras quitar 3 errores que dijeras: "Ush, Sí, este" 3 amores, dice. exacto, 3, yo quitaría 3 amores. lo que quieras. 3 que digas, ya se puede Ay, Dios, hacer sí. Me personas los o ahorro, situaciones o lo que sea, este me lo ahorro. Sí, yo me ahorraría 3 amores. 3 amores. literal. Es que además, no sé por qué, pero me quedo, o sea, y me quedo ahí como que me pasa, Pues, por la como indecisión ¿por qué del será? principio, No, no, ¿no? horrible, o Por la sea, indecisión y por el no merecimiento y por esto que sí, te das duro, pues, no seguramente tengo ni idea por qué me quedo como aguantando vara ahí en las relaciones, como los sapos, ¿no? Que se están fritando y no se dan cuenta hasta que ya ujú. más o menos me pasa eso. ¿De dónde viene eso, psicólogo? Por favor, dinos, ¿de dónde viene eso? Sí, 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 fui muy apegada, o sea, yo pienso y eso me salió bastante en el Hablábamos test. ahorita de la Sí, dependencia, claro. En dependencia, el una tercero la dependencia dependencia emocional alta, sí, altísima sí. que me ha costado sangre y muchos errores, sobre todo darme cuenta que, pues, que uno al final, pues, que no yo lo puedo hacer sola, Mm, todo, o sea, que puedo vivir sola, que no necesito a nadie para ser feliz, que nada ni nadie, o sea, no solamente en la pareja, también soy apegada. Yo creo que mi mamá me mimó mucho, eso pasó. Mi madre también, que la amo, hermosa, mamá gallina, divina, pero sí fue una mamá que toda la vida fue como muy, no, yo lo hago por ti, yo lo hago por ti. Entonces no sé si de pronto pueda venir de ahí también muchas veces que como esa incapacidad de uno de sentir que lo puede hacer uno solo, o de que uno puede tomar decisiones solo, o que necesita otra persona como ahí, como ese bastón para mm. tomar decisiones muchas veces, ¿no? Pero pues ya, yo digo que eso es pasado, yo ya me estoy sanando, me estoy sanando, lo Porque prometo. es bien paradójico que a veces uno, es decir, la gente puede verte y ve la independencia, ve la No, fuerza, bueno. te asocia también a los personajes fuertes, ¿no? Y no ven la blandura, la hipersensibilidad interna. No, es Entonces la gente impresionante. diría, no, pero ¿cómo así que se queda? ¿Y cómo así que la dependencia alta? Y sí, Pues sí, caras vemos, Como decíamos, hormonas no hormona no sabemos. sabemos. hormonas no sabemos. Yo la única decisión que he tomado en la vida, así como pum, fue cuando quise hacer Rosario Tijeras, porque eso sí fue una decisión. O sea, yo tomé la decisión que yo iba a hacer ese personaje y me busqué la forma de hacer ese casting y me lo gané. O sea, y fue con una convicción férrea. Sí, fue así como yo soy Rosario, pero para mí él era, yo soy Rosario, se remontaba como todas esas memorias emotivas de Medellín. Yo me leí el libro cuando era una niña Claro. tenía 17 años y, porque pues, Rosario Tijeras, para los que no saben, es un libro, es literatura, y yo por eso le dije, yo necesito hacer ese personaje. Y la vida me lo tenía reservado porque yo a través de Rosario Tijeras necesitaba purgar todo ese Ujú. dolor y Claro. toda esa violencia que yo no sabía que había absorbido mis células de una infancia y de un Medellín, pues, supremamente violento. Pero ahí Pues está para que no dudes, ¿viste? Dijiste: "La única cosa que he dicho, tin, sí, tin". Pero y es después de eso, una ya no sé qué me pasó, ya. lección para Fuiste ti. el personaje antes de Sí, serlo en esa decisión. fue muy hermoso y lo que quieres lo creas, o sea, finalmente, cuando uno de verdad quiere algo en la vida, sucede. Y ese es el poder de manifestación que hoy en día está súper de moda, ¿no? Y es así, o sea, realmente yo estaba tan
firme de que yo quería hacer ese personaje y que yo necesitaba hacerlo y que yo tenía todas las cualidades y estaba capacitada para hacer lo que fue contra todo pronóstico, porque en ese momento no querían verme, eran como, no, ella es muy grande para el personaje, es muy fresa, Ujú. fresa, o sea, Sí. o sea, en Colombia era como muy gomela, pues, diríamos en Ujú, más Colombia, bien, sí, para exacto. hacer ese personaje, porque en el libro ella es una mujer más racial y pues yo tan rubiecita como que parecía una pero no, o sea, les demostré que no, pues que, Ujú. no, o Sí, sea, claro. Medellín tenemos también este fenotipo. Mafre, ¿qué error te daría miedo cometer hoy en tu vida? Complacer, o sea, no quiero complacer a nadie de nada, Ujú. o sea, no quiero ser complaciente de ningún tipo, o sea, más que de lo que yo quiero hacer y de las decisiones que quiero tomar en la vida. No quiero cumplirle a nadie nada, Sí, qué liberador. Independencia. total, sí, ya. Pero eso se aprende, señoritas, a los 40 años, eso antes no se aprende. Qué loco, pero así es. Sí, 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 yo sí, también creo que va sí, totalmente con la edad. Digo, ahora las chavas sí, están empezando a poder hablar estas sí, cosas y tener estos espacios y todo Sí. más jóvenes, sí. y espero que sean libres mucho más Bueno, yo sí, bueno, pronto, yo pero cometí un error del cual sí quiero hablar públicamente, que no es ningún secreto. Me puse siliconas a los 20 años y eso fue un grave error que pude resarcir hace 3 años, que me explanté y que me siento profundamente orgullosa de haber tomado esa decisión. Y si pudiera inspirar a las mujeres para que no lo hagan y explicarles por qué no deben hacerlo, o sea, aquí estoy, a la orden, o sea, porque sí, porque siento que las mujeres sobre todo hemos cometido o cometemos muchos errores en nombre de la belleza, ujú, en nombre de los prototipos de belleza y de cumplir como ese ideal de belleza que nos han impuesto. Y esos ideales de belleza son completamente violentos. Y yo me ha- y yo pues digo que fui víctima de esos ideales de belleza. Otro error que ahora me acuerdo es que uno se va confesando en esta silla, bendito sea mi Dios. Yo me hice una liposucción que no necesitaba. O sea, imagínate, sí. que gracias a eso me jodí mis piernas. O sea, que hoy en día no me importa, tengo una fibrosis acá eh, por esa cirugía que no necesitaba, pero que yo en mi ideal la necesitaba. O sea, yo me veía, mi cadera muy grande, imagínate qué locura, Sí. cuando yo no necesitaba hacerme eso. Entonces, de eso sí hay que hablar. Y yo creo que, y hoy lo veo en esta insuficiencia también, en que estamos sobre todo las mujeres somos muy víctimas de eso, Sí. porque todo el tiempo estamos como comparándonos en si tenemos, porque tenemos mucho, porque no tenemos, o sea, pero siempre nos falta algo. O sea, siempre, nunca estamos completas. Sí. Sí, y ahora con las redes sociales lo decían, ¿no? Las Claro. estadísticas de las niñas son mucho más grandes 3 veces más que los hombres. que los Es hombres muy por la fuerte. comparación en las redes sociales. Es tremendo. Es tremendo. Sí, yo lo veo. Nosotros antes, bueno, no sé en Colombia, pero en México, a los 30 años no pensabas en ponerte botox, o sea, te juro, ni, o sea, bueno, no sé, era algo que no. Y ahora desde los 20 ya Desde los están 20 pensando años. que para prevenir. Sí. Sí, Ay, no, sí, ya cuando uno está grande, sí tienes que hacer cosas, sí, sí, sí. ¿no? Como que adelantamos los momentos, y yo creo que sí. O sea, yo creo que todas, a quien le preguntes, tenemos unas inseguridades con nuestro físico Sí. tremendas, tremendas, tremendas. Es duro. Y esta cosa y eso pues el tema de ser mujer, o sea, las mujeres como que tenemos fecha de vencimiento, porque las mujeres tenemos fecha de vencimiento, ¿están de Ujú. acuerdo? Y está muy loco, o sea, es como que no podemos envejecer. Y, y es muy fuerte. Eso es uno de los quiebres también que yo tuve con la actuación, un poco. Cuando llegué a mis 40 años dije, o sea, wow, o sea, porque todo el tiempo te están calificando, o sea, todo el tiempo nunca estás suficientemente Sí. capacitado para hacer ese proyecto. O estás muy joven o estás muy vieja, o es que ya, no Sí. porque ya tienes 40, o porque una cosa, porque la otra. Entonces, y esa obsesión de tener el tiempo. No, y para nosotros hay una presión del tiempo todo el tiempo, ¿no? Con la maternidad y luego lo que hablamos de Sí, la Sí. menopausia, sí. y entonces, o sea, todo el tiempo se te está acabando. Sí, es Total, muy agotador, total. es muy agotador. Y el asunto es que vamos a vivir hasta 100 años fácil, fácil. ¿Y entonces qué? O sea, si caducas a los 40,
o caducas gravísimo a los 50 y estás en la mitad de la vida, entonces los otros 50, ¿qué? ¿Qué? Sí, lo que decíamos Sí, era, tú estás en la mitad de la sí. vida, o Y sea. entonces uno, ¿qué carajos hace? Imagínate, nosotras que nos dedicamos a el de cara al público, entonces, Ujú. ¿qué? Entonces, ¿para dónde vamos? O sea, ¿o qué? Entonces yo esas preguntas sí me empecé a hacer y dije, no, momento, o sea, no, estoy harta de que me califiquen todo el tiempo, Ujú. de que tenga que estar altamente calificada para un otro, qué pereza, no más. Y ahorita pues sí, volví, no creas, y me critico. Ahorita yo me veo a cámara y es como, "Ih, Sí. deberías hacerme Botox", pero no. No, porque tomé la decisión que no lo voy a hacer y vamos a ver cómo lo enfrento, o sea, porque tampoco es que esté vieja, pues, ni los años se hayan dibujado tanto en mí, pero sé que voy para allá y me estoy preparando Claro. para eso. O sea, sí me quiero preparar para eso y abrazarlo como con toda la entereza y qué delicia que los Ujú. años te dibujen. Yo creo que lo interesante es que, bueno, todos vamos para allá y ahora vamos a durar seguramente hasta los 100 años y la sociedad se va a ver obligada a cambiar eso. Porque cuando ya la gente de 50 está en la mitad de la vida y no en las 3/4 partes, como hace un tiempo, entonces le va a tocar virar socialmente para decir, los 50 son los nuevos 40, Sí. así como los 40 son los nuevos 30, Ujú. y empezar a cambiar ese prototipo de ya quedas por fuera de, o ya no contratamos. Y está pasando en todas las industrias. Sí. Hay una economía de las canas, gigantesca. Hay lugares donde contratan solamente gente mayor de 50 años. Ah, wow. Hay presidentes de compañías donde tener 60 años y tener seniority es muchísimo más valioso y les pagan muchísimo más. Y eso está pasando en los últimos años. Bueno, Pues pues Entonces, qué bien, sí, porque como también está sociedad va a es pasando un lo suceder. avance opuesto, ¿eh? entonces. O sea, que qué bien, porque también está pasando lo opuesto. O sea, de repente hay chavitos de 17 años que les dan notas a escritores de años, o, ¿sabes? O sea, hay una cosa también con la juventud que se siente superior por la tecnología y por muchas cosas. Ah, sí. O sea, sí, Estamos en sí, una era de cambios. sí, sí, Muy sí, sí, sí. interesante. Bueno, ya estamos a esto que nos reemplacen a los actores, ¿no? Por el Esa es AI. otra, sí. Ya, Ya hay Que por qué no unos nos que vamos están a quejar estrenando. y que por qué no vamos pues ya a... tenemos a una actriz que Ya, quieren ¿la contratar viste? en Hollywood todos los managers. Así es. Claro, porque no se va a Así quejar, es. no va a No se pedir va a tanteo. quejar, no va a hacer escándalos, no va a envejecer, no Y le van a puede salir trabajar canas. 24 horas. También. Sí, sí. Por último, esta sección se llama La Terapia, que a la gente le gusta mucho, y es un momento para que le hagas una pregunta, Efraín, lo que tú quieras. Esa para ti, para la gente que te sigue, para lo que tú quieras. Pues mira, yo pienso que es de algo que tú hablas mucho y que me encanta y que me ha ayudado un montón tus podcasts. O sea, de verdad que has sido un referente para mí, una inspiración y un como bálsamo con el tema de las parejas y de las relaciones y el amor. O sea, como qué es el amor o cómo, pues cómo, y yo creo que tú hablas mucho de eso, cómo tener una, o sea, cómo de verdad pasar, porque yo de ahí no he pasado, les cuento. Yo no he pasado de 5 años en una relación, o sea, que eso quiere decir que no he pasado la etapa del enamoramiento. O sea, que, Claro. o sea, cómo trasciende esa parte, o sea, qué interesante, porque además es una, yo creo que nos maleducaron mucho, no sabemos nada acerca del amor, ¿no? Como que no sabemos amar, empezando porque no nos sabemos amar a nosotros mismos, partamos de ahí. Y pues cómo eso, cómo se hace uno para uno realmente poder tener una buena relación de pareja que trascienda o que pase ese umbral de ese enamoramiento, Ujú. que de ahí no pasamos, o sea, y cada vez yo veo que cada vez estamos más solos, Sí, la humanidad cada vez está más individualista, ¿no? sí, sí, sí. Y cada vez las relaciones duran menos de 2 años, que es el periodo ahí del enamoramiento. Y yo he venido trabajando últimamente en cómo construir algo que te permita mantener la decisión del amor, más allá del enamoramiento. Y es apostarle a 3 cosas. Una, cómo formar vulnerabilidad. Y formar vulnerabilidad es que la gente dice, cuando yo ya sienta que puedo confiar, entonces me haré vulnerable con el otro. No, Mm, no porque vulnerabilidad precede confianza. Es decir, yo me hago vulnerable, el otro lee mi señal de vulnerabilidad y en su respuesta vulnerable surge de forma espontánea la confianza. No es al revés.
Ujú. que tengamos que confiar para poder ser vulnerable. No, es al revés. Y para no ser vulnerable, uno tiene que hacer cosas como jugar al rincón de los errores. Hablando en Ujú. serio, Mm, ¿cuál es tu error favorito? Mm. ¿Cuál es tu error preferido? Porque es una forma de en pareja decirle al otro, ¿sabes qué? Yo he cometido estas cagadas, yo he cometido estos errores, he sido imperfecto en esto y he aprendido y me he convertido en este ser humano. O decirle, este es mi error preferido. No soy perfecto, voy en camino. Ujú. Cada vez lo hago mejor, pero me resbalo a veces. Y que el otro sepa que no vas a ser perfecto y que te vas a seguir equivocando. Poderle contar las luchas, glorias y batallas de uno. Porque es muy difícil meterle el dedo en el ojo a alguien a quien has visto llorar. Muy difícil. Saber de dónde vienes, los desiertos que has cruzado, el por qué te volviste tan sensible a ciertos temas. Porque uno a veces uno no entiende la reacción del otro y uno cree que es personal, pero cuando uno conoce las batallas del Ujú. otro, uno dice, ok, no, no es contra mí, no es contra claro, mí. no tomárselo personal. Claro, Ujú. ese es un tema que es la vulnerabilidad. El segundo es la conexión, que el otro sepa que tú ocupas un espacio mental grande en su cabeza, Mm, en la caricia verbal, en la caricia escrita, en la Ujú. caricia física, que el otro sepa que te la podrías jugar por, aunque no necesites que alguien se la juegue por ti, si envías un mensaje de yo tengo a alguien en mi equipo, Ujú. mm, alguien que se la juega por mí, aunque no necesites que te cuiden y te defiendan, tener la sensación que alguien se la jugaría por ti, Ujú. eso es una cosa mm, muy, muy poderosa, mm, muy poderosa. Entonces, conexión, vulnerabilidad y el tercero, un propósito compartido, un nosotros. mm. Y un nosotros quiere decir un lenguaje compartido. Por ejemplo, tener chistes en pareja que solo entiende Sí. la pareja. Chistes locales. Kits locales, ponerle nombre a los genitales, así nombres secretos a los genitales. Entonces el lenguaje compartido, Sí. juguetón, la mirada telepática que tú ya sabes que lo que Ujú. estamos La diciendo, complicidad. la nostridad, la nostridad. Mm, Y qué legado podemos dejar juntos? Quizás un negocito compartido también, quizás un hobby Un podcast. compartido, un podcast ¿Ves, compartido, mi amor? ¿no? Algo mm, que sea una forma de hay un nosotros. Y yo creo que cuando tú haces eso, conexión, vulnerabilidad y propósito compartido, no importa que a veces no hayan mariposas, no exacto. importa incluso que, Somos adictos a claro, eso. y no importa incluso que peleemos, porque podemos pelear, Y que nos desconectemos claro, tantito. porque el contexto es tan seguro que porque te desconectaste estos 3, 4 días, no, ay, se acabó, no, no se acabó, porque hay un compromiso. Y son etapas también, Sí, ¿no? y yo creo que eso es lo que hace que uno pueda decidir más allá de las mariposas y mantenerlo, Claro, por lo menos unos años más allá de Ujú. ese periodo inicial. ya, Ajá. qué bonito. Oye, Mafe, qué bueno que viniste. Ay, no, gracias, qué rico. Pues mira, gracias a ti lo conozco a él, porque pues empecé a seguir el podcast de Rincón de los Errores y ya después seguir tu podcast personal y bueno, pues sí, tenía muchas ganas de estar aquí en este espacio. Los felicito por lo que hacen, de verdad. Muchas Muchas gracias. Porque gracias, nos Mafe. inspiran a muchos, de verdad que sí. Y esta pregunta no te la hago solamente por mí, sino que lo hago por mí en nombre de Sí. muchos, No, es lo que más, o sea, porque es impresionante, es como una conversación que está cotidiana. acabamos de hacer un episodio justo de la soltería, en el sentido de lo difícil que está haciendo Sí, encontrar pareja, el por qué, con estadísticas, y estábamos sorprendidos así de, wow. exacto. Pregunten en las redes y les decimos cuál, porque muy interesante. Y compartan el episodio Sí, y compártanlo, suscríbanse. suscríbanse, es gratis, acuérdense. No, y el taller de las heridas emocionales, tuyo, qué El de maravilla. Sanando. O sea, sanando las heridas. Porque es verdad, también todo el tiempo nos estamos relacionando desde ahí, desde Claro. nuestras heridas. Y también, otra de las cosas que decíamos en ese momento es, eh, pues hay que seguir trabajando en uno Sí, para, sí, sí. ¿no? O sea, si está uno No, desesperado que no puede solucionar sus relaciones de pareja, yo creo que la gran raíz responsabilidad es uno. totalmente, de No, acuerdo. es lo único además que podemos controlar, entonces, Exactamente, esa aparte es. todo. Así es. Muchas Muchas gracias. gracias, Mafe. Gracias. Chao. Adiós. Chao.